algo subjetivo, debe establecerse claramente la imposibilidad de una persona de no poder estudiar en una escuela común. Acá no podemos generalizar ni decir este tipo de discapacidad puede y este no, porque han habido ejemplos muy claros de discapacidades muy severas. Tenemos casos en Mendoza, el caso de Anita, la hija de Aldo Gómez, que si bien tiene una parálisis cerebral que a simple vista parece severa, uno dice... Sí, la tuvimos aquí, estuvo con nosotros incluso. Exacto. Por eso yo creo que para mí generalmente son muy pocos los casos en que un chico no pueda estudiar en una escuela de enseñanza común, nada más que requiere un mayor esfuerzo, pero que tenemos que darlo. Y lo que hacemos es concientizar primero en que los padres exijan este derecho, que también pierdan el miedo, que muchas veces uno como padre tiene a que su hijo sea rechazado, discriminado. Y por otro lado también hemos tenido unas intervenciones, concretamente con la Dirección General de Escuelas, que nos ha acompañado en muchos casos, que le hemos pedido que solucione, casos concretos de directores que no aceptaban. Que vamos a hablar con Germán. Sí, bueno, otra de las, me gustaría decir una sola cosa para sumar a lo que está diciendo Germán sobre el tema de educación. Me parece muy importante señalar que generalmente se traslada el tema de las condiciones de la persona con discapacidad para que pueda estudiar en un espacio común, ¿no? Entonces se traslada esa responsabilidad, se corre hacia el niño, niña o adolescente para poder ocupar un espacio en un ámbito, en este caso voy a hablar de la escuela pública, que me parece que es donde se debe garantizar absolutamente. Y en las escuelas privadas también, porque la mayoría son subsidiadas. O sea que el Estado está poniendo dinero, por lo tanto también deben cumplir con la normativa que le cabe a todo el mundo. Sí quiero decir que me parece muy importante que pensemos que va a ser la institución, sus docentes, sus directivos, los que van a marcar la diferencia en cuanto a la recepción de este niño, niña o adolescente y su posibilidad de estudiar. Creo que cuando empezamos a dar este espacio, lo abrimos, y las instituciones tienen una verdadera actitud de apertura, de abrazo hacia esa persona que viene, que le dan la bienvenida, y de allí en más empezamos con los equipos, con los auxiliares, con la gente de educación especial, a ver qué contención y qué necesidades tiene ese niño o niña para satisfacer. La escuela tiene mucho para aprender. Y vamos a dejar de pensar que las personas con discapacidad no pueden. Yo siempre creo que pueden, ¿no? Eso en cuanto al tema de educación. Y Germán, me gustaría que comentaras un tema que me parece muy importante y tiene que ver con la Ley Provincial de Discapacidad, que bueno, es una ley del año 85, la 5041. Esta ley provincial rige, a pesar de que no esté absolutamente ayornada a la legislación nacional y los tratados internacionales como la Convención, y yo creo que en este sentido el trabajo del Consejo va a ser justamente la modificación y la adecuación de esta ley a las nuevas estructuras legales. Contanos cómo va a ser este proceso. Bien, esto hemos consensuado con el gobernador y con nuestro ministro, la necesidad de que esto surja del consenso de la gente, ya que sabemos que las realidades son muy distintas de una persona con discapacidad en el Gran Mendoza a lo que vive una persona con discapacidad en el sur o en la Valle, en zonas más alejadas. Así que si bien hay un proyecto de ley que está elaborado principalmente desde la gestión anterior en el Consejo y que hemos estado debatiendo y modificando durante el año pasado, lo que nosotros queremos es rápidamente, armando foros departamentales, un día por semana en cada departamento, tener la opinión de todas las personas, no solamente de las personas con discapacidad y sus familiares, que entendemos que tienen muchos por decir y deben ser protagonistas y deben ser quienes más promuevan esta modificación, sino que también queremos que intervenga la sociedad en su conjunto, porque esto va a servir también como una forma de sensibilizar, de concientizar y de empezar a pensar en el otro, que como sociedad lleguemos a un consenso de qué es lo que queremos para las personas con discapacidad, teniendo en claro que, como dice un amigo Celso Cerro de la Dirección de
de discapacidad. La discapacidad no es un colectivo al que podamos decir que nunca vamos a subir. Claro. Puede llegar en cualquier momento de nuestra vida, le puede tocar a algún familiar cercano, algún amigo. Germán, y tenemos que estar preparados para que la experiencia no sea para nada traumática. Germán, tenemos una brevísima tanda. Te pedimos que nos esperes un segundo porque el tema amerita seguir. Por lo menos yo tengo algunas cosas para preguntarte y comentarte. Con todo gusto. Bien, vamos a la tanda y volvemos. Comienza Espacio Publicitario. Estela Maris Russo endulza el aire de la radio. Azúcar Negra. Complicidad que no empalaga. Viernes a las 22:30 por Nacional. Aire libre. Hasta ahora, los filósofos se han ocupado de interpretar el mundo. Hoy es el momento de transformarlo. El almacén de la filosofía. Pensamiento en acción con Roberto Folari. Domingo a las 23. Por Nacional. El aire de las ideas. Fin Espacio Publicitario. Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Estás en El Candil. Estás en Nacional. Aire renovado. En la radio pública somos diversos e iguales. Llega Alejandra Berlanga a El Candil. Emma, ya llegó hace rato y llegó inclusive acompañada telefónicamente por el director de... Presidente, bueno, no es poca cosa. Presidente del Consejo Provincial de Discapacidad, Germán Ejarge. ¿Estás ahí, Germán, no? Estamos acá estamos, sí. Bueno, Santiago quería hacerte una consulta o un comentario. Germán, buenas tardes. Como estamos hablando de educación inclusiva, de que los chicos con discapacidad estudien en la medida de lo posible en las mismas escuelas que los chicos sin discapacidad, la pregunta que yo quiero hacerle es si existe una cuestión cultural que impide que esto se lleve adelante. Es decir, si hay alguna resistencia por parte de los padres de los chicos que no tienen discapacidad a que esto suceda. La principal resistencia no es de los padres, sino de los directivos y docentes, que muchas veces hacen planteos de que la persona no se va a adaptar, o plantean también cuestiones estructurales o que puede afectar al resto de los alumnos cuando esto está totalmente alejado de la realidad. También existe miedo de los padres. Esto es lo que me han transmitido mis propios padres, que ellos en algún momento les costó pensar que que podía ser discriminado, porque también fueron miedos que les metieron los docentes de la escuela de la cual yo me iba. Pero fuera de esta cultura, yo creo que es positivo rescatar muchos ejemplos, como si hablamos en el caso de Ana, en caso de Manu, el hijo de Alejandra, que también ha tenido muchos avances por estar inserto en una escuela común. Y estas barreras culturales, estos prejuicios, tenemos que irlos derribando de a poco. Germán, en el mismo sentido de la consulta de Santiago, y en esos foros a los que hacías alusión antes de la tanda, ¿hay alguna directiva especial o está dirigido especialmente para
precisamente cambiar esta conducta discriminatoria, consciente o inconsciente, en los docentes, en el docente de aula? Sí, justamente con Alejandro hemos estado hablando de una propuesta de ir a las escuelas llevando unos cortos sobre la diversidad, y también estamos planeando en muchos proyectos. Tenemos que empezar a capacitar a los docentes para que empiecen a aceptar la diversidad. Claro. Esto es fundamental, lo vamos a llevar a cabo este año, si Dios quiere. A mí me gustaría, si Sí, se sí, puede sí, hacer, tenemos, sí. incluir una preguntita más que tiene que ver con la ley de cheques. Ustedes saben que hay un fondo a partir de cheques que están mal confeccionados o cheques sin fondo, etcétera, y esos montos se juntan en un fondo general que luego se pueden pedir a través de la CONADIS, que es una organización de carácter nacional, que es la Comisión Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad. Y las organizaciones, entes gubernamentales pueden pedir este dinero. Me gustaría, Germán, que nos contaras un poquito algo sobre la ley de cheques, las últimas noticias que tenés. Bien, concretamente, todos los años se destinan estos fondos que son recaudados de las multas y bueno, del impuesto al cheque. El año pasado se habló un monto de 90 millones de pesos para el país. Este año sé que es mayor, no tengo la cifra exacta. Y se ha aumentado la cantidad de programas a financiar, no solamente transporte institucional, también hay programas de accesibilidad para escuelas comunes y especiales, equipamiento para escuelas, máquinas de braille, y lo más interesante, un programa de apoyo a la vida autónoma que se inicia este año. Estamos planteando también que se financien proyectos de accesibilidad en lugares recreativos, en teatros, en estadios también, para que las personas puedan disfrutar del ocio y de su tiempo libre. Todos estos programas hemos pedido que se prorroguen hasta el 31 de mayo. Quienes estén interesados pueden consultar en la página de CONADIS, www.conadis.gov.ar. Pueden llamar al consejo 428-4756 o contactarme por Facebook, buscan Germán Ejarque, Twitter también, @Germán Ejarque, y les enviamos la documentación. Algo que también interesante, se financian ayudas personales para todas aquellas personas que no tengan cobertura de alguna obra social, que son muy pocos, porque sabemos que generalmente las personas están pensionadas, con los cuales también tienen alguna cobertura, pero para el caso de que no tengan ninguna cobertura, puede pedir financiamiento de ayudas técnicas para desempeñar mejor su vida. Y hablando de ayudas técnicas, también están los programas de los bancos de ortopédicos y ayudas técnicas, que el año pasado abrimos uno en Guaymallén, que ha traído muy buenos resultados, que justamente es tener productos ortopédicos para las personas que no tienen cobertura social. Se les da en préstamo hasta que se tramite la pensión, se les solucione su tema más bien asistencial. Y si me permitís agregarte ahí, Germán, este tema es muy importante, lo que él está nombrando sobre el tema del banco de prótesis, porque el banco de prótesis es uno de los incisos no cumplimentados de la ley vigente 5041, que es la ley provincial de discapacidad, donde habla de el banco de prótesis y ortesis de la provincia. Y cuando hablamos de estos elementos, son prótesis o ortesis, que son ayudas que van a servir como bastones, como andadores, sillas de ruedas, prótesis de brazos, piernas, etcétera, que sirven y que cambian netamente la calidad de vida de las personas. Lamentablemente, este banco de prótesis, que debería haber estado creado desde el año 85, que es cuando nace esta ley, piensa en todos los años que han pasado y todavía no tenemos el banco de prótesis de la provincia. ¿Y por qué creo que es un elemento central lo que está planteando Germán y para llamar la atención? Porque todo lo que es ortopédico... ¿Y por qué quisieron de que para qué tantas leyes y después no las vamos a cumplir? Claro. Esto la verdad que tenemos que hacer una autocrítica como gobierno, como sociedad, de empezar a exigir el cumplimiento de lo que está establecido en la legislación. Sí. Bueno, ahora vamos a sacar esta nueva ley con el consenso de todos, y ahí sí les voy a pedir que todos controlemos
el cumplimiento. Porque es muy triste, queda muy lindo todo en la práctica, en el texto. Sí, la libertad hay que ejercerla, digamos, y esto es un derecho, ¿no? Exacto. Es así. Sería interesante que repitas las vías de comunicación con el Consejo. Yo prefiero personalmente que me contacten a través desde las redes sociales. Ajá. Facebook, cuando me llega el teléfono y lo veo inmediatamente. Me pueden buscar como Germán Ejarque en Facebook, Twitter, @Germán Ejarque. Quienes no manejen redes sociales, el teléfono del Consejo es 428-4756, pero aviso que cuesta mucho comunicarse porque yo mismo cuando llamo... Pero hay un correo electrónico también, ¿no? ¿Hay correo electrónico? Correo electrónico, sí. Está el oficial, es gejarque, todo junto, @mendoza.gov.ar. Sí. Ahí pueden enviar todas las consultas y nos vamos respondiendo. Muy bien. Es importante que la gente sepa a dónde dirigirse o cómo dirigirse, ¿no? Y si no, pueden ir a vernos también. Estamos en la calle Agustín Delgado, 218 de Ciudad, muy cerquita de la UTN. Claro. Y ahí también con los municipios. Todos los municipios tienen un área en el Consejo Provincial para que ellos puedan hacer el contacto, porque queremos trabajar no solamente para aquel que tenemos cerca, sino para toda la provincia. Sí, señor. Bueno, un gusto. No sé si queda algo, Alejandro. De los foros estos que comentaba, si hay más o menos un cronograma de las primeros, por lo menos los primeros departamentos que se van a visitar. Mira, en principio esto es tentativo porque tengo que consultarlo en la próxima asamblea del Consejo. La asamblea va a ser el jueves 18. Bien. Y yo soy muy respetuoso de... Allí se decidirá entonces. Bueno, después de esa va a ser el primer foro. Yo lo tengo previsto para el día 24 en Rivadavia. Bien. Lo confirmaremos después del 18. Claro, seguramente a través de Alejandra o directamente con un correo tuyo se podrá confirmar e ir confirmando los sucesivos foros, ¿no? Exacto, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el contacto, un gran abrazo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Por favor. Germán Ejarque, entonces el presidente del Consejo Provincial de Discapacidad. Profesora Berlanga.